Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado soy. Buenas noches, hermanos. Vamos a estar dando inicio al estudio bíblico del día de hoy. Continuando con el estudio expositivo del Evangelio de Lucas, vamos a estar hablando hoy acerca de la aparición del Cristo resucitado a sus discípulos. La semana pasada estuvimos estudiando la aparición del Cristo resucitado a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Aclaramos que estos dos discípulos no son parte de los 11 discípulos del Señor. Y en esta ocasión, en el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, vemos cómo ya el Señor se muestra a aquellos que sí son del grupo de los 11 discípulos. Entonces, ese texto lo vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar basándonos en Lucas capítulo 24 a partir del versículo 36 hasta el versículo 48 y vamos a estar meditando en esto y vamos a extraer también ciertas aplicaciones para nuestra vida personal, para nuestra puesta en práctica, para nuestro cristianismo diario, y nuestro deseo es glorificar a Dios a través de un estudio claro y al mismo tiempo glorificar a Dios a través de una aplicación de su palabra. Esperamos, mis hermanos, que esto sea de bendición para toda la iglesia y que meditemos juntos y compartamos juntos en su palabra. Les voy a pedir primeramente que me acompañen en oración, que pongamos este tiempo en manos del Señor y que Él lo bendiga y que todo lo que digamos sea iluminado por el Espíritu Santo y que nosotros podamos llegar a conclusiones adecuadas. Entonces, acompáñenme en oración. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Muchas gracias, Padre Celestial, porque es por tu gracia y por tu misericordia que la estudiamos, la entendemos y la podemos vivir también. Te pedimos, Señor, por favor, que en tu santa voluntad tú nos concedas extraer aplicaciones pertinentes para nuestra vida. Ayúdanos a interpretar el texto de la manera más eficaz posible, Señor. Ayúdanos a trazar con precisión el texto y a extraer de él el mensaje que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría. Pongo a mis hermanos en tus manos. Tú sabes, Señor, que hay muchos con situaciones difíciles en cuanto a su salud, otros en cuanto a su economía. Y tú sabes, Señor, que estas situaciones difíciles no son exclusivas solamente de mis hermanos de mi iglesia en Tibás. También tú sabes, Señor, que hay muchas personas en nuestro país y alrededor del mundo que están atravesando este tipo de situaciones. Y lo que te pedimos, Padre Celestial, es que tú muestres
qué es lo que tú nos quieres enseñar y hacia dónde nos quieres llevar a través de las situaciones que nos permites vivir. Que tú le muestres a mis hermanos cuál es tu voluntad. No te pedimos, Padre, que cumplas nuestra voluntad, sino que nos ayudes a entender la tuya y a gozarnos en ella. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas y de las dificultades que el Templo Bautista de Tibás y otras iglesias de nuestro país estamos atravesando con todas estas situaciones, hemos visto una iglesia fuerte, una iglesia fiel, una iglesia que permanece, y esto es por tu honra y por tu gloria, para tu honra y para tu gloria y por tu gracia, Señor. Te pedimos que la iglesia siga firme y que tú nos ayudes a seguir meditando en ti. En tus manos nos ponemos, Padre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, acompáñenme al texto. Vamos a ir a Lucas capítulo 24 y como les dije anteriormente, vamos a estar estudiando a partir del versículo 36 hasta el versículo 48. Lo que voy a hacer en primera instancia es leerlo y luego de leerlo voy a mostrarles el bosquejo por medio del cual vamos a estudiar y vamos a dividir el texto para averiguar y estudiar y extraer el mensaje de Dios a través de estas palabras y al final irnos a las aplicaciones para nuestro día a día. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la lectura. Acompáñenme a Lucas 24:36. Entonces, dice así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ese es el texto que vamos a estar meditando y en el texto en el que vamos a estar meditando y que vamos a estar estudiando. Es un texto precioso acerca del Cristo resucitado y la primera vez en la que tiene un encuentro con todos sus discípulos reunidos en un solo lugar, aunque ciertamente hay algunas diferencias entre el relato que nos cuenta Lucas y otros evangelios, específicamente entre el relato que nos cuenta Lucas y el relato que nos cuenta Juan, porque Juan aumenta un poco más los detalles en esta escena. Por ejemplo, aquí no se cuenta que Tomás no estaba en un principio y que luego Tomás 8 días después llegó. Eso no se cuenta acá. Pero nosotros lo sabemos gracias al libro de Juan capítulo 20 específicamente. Son aspectos que nos ayudan también a agarrar todos los evangelios e ir comparándolos unos con otros para ir enriqueciendo toda la escena de la vida de Jesús. En este aspecto, el primer o la forma en la que nosotros queremos mostrar el bosquejo de lo que vamos a estar estudiando es la siguiente, y es un bosquejo muy útil para lo que vamos a estar haciendo. Entonces, nuestro bosquejo está elaborado por 3 puntos importantes, 3 puntos esenciales. Estos 3 puntos serían el número 1, Cristo mostrando evidencias físicas acerca de su resurrección. Punto número 2, Cristo mostrando evidencia espiritual acerca de su resurrección. Y punto número 3, la evidencia que Cristo muestra viene acompañada de una responsabilidad que Cristo da. Entonces, básicamente, esta es la forma en la que está elaborada lógicamente y racionalmente el texto y la intención que tiene Jesús a través de este texto y la intención también claramente por la cual el Espíritu Santo inspiró a Lucas
para escribir de la forma en la que escribió este relato. Si queremos subdividirlo más, ahí viene una subdivisión también bastante útil. Por ejemplo, en el primer punto, en el cual vamos a hablar de la evidencia física de la resurrección de Jesús, desde el versículo 36 hasta el 43, nosotros podemos ver que en primera instancia los discípulos tienen una suposición. Vamos a hablar más adelante de esta suposición. Y luego el Señor va a desmentir esta suposición mostrando evidencia de sus heridas y luego mostrando evidencia de alimentación o evidencia de hambre o de tener esta necesidad de comer, ¿verdad? En el punto número 2, entrando al tema de las evidencias espirituales de la resurrección, en primera instancia nosotros vemos la evidencia de la Escritura. Y entendemos que la Escritura es un tema espiritual y por tanto cuando la Escritura habla acerca de Jesús, esto es una evidencia espiritual acerca de su obra. Y por otro lado, los discípulos sus mentes y sus corazones fueron abiertas ante la evidencia de la Escritura. Entonces, este detalle lo vamos a estudiar en ese segundo punto de las evidencias espirituales. Y luego, como último punto, vamos a estudiar que la evidencia viene acompañada de responsabilidad. Bueno, hay una responsabilidad de predicar el Evangelio después de haber recibido la evidencia de la resurrección y hay una responsabilidad de ser testigos. Entonces, básicamente ese es el bosquejo en el cual nos vamos a concentrar y vamos a estar estudiando. Ahí lo voy a dejar en la pantalla, aunque probablemente me va a ver usted más pequeñito a mí, pero no importa, porque el hecho de que esté esto en la pantalla nos va a ayudar a tener un orden mental y estructurar correctamente el texto que estamos estudiando. Entonces, primer punto, evidencia física de la resurrección. Vamos a estar estudiando estas evidencias físicas y lo primero que aparece en este punto es que los discípulos tienen una suposición. ¿Cuál es la suposición de los discípulos? Empecemos poco a poco. Versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, alto ahí. ¿Quiénes son los ellos que aparecen en el versículo 36? Los discípulos del camino de Emaús que estudiamos la semana pasada, que vinieron corriendo desde Jerusalén para dar el anuncio acerca de que conversaron con Jesucristo resucitado. Ellos vienen corriendo, hablan con los discípulos y mientras ellos aún hablan, dice la Escritura entonces, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. E inmediatamente después de esta acción de Jesucristo, el versículo 37 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Esto es lo que nosotros vemos como una suposición. La suposición primera de los discípulos fue que estaban viendo a un espíritu. Ahora bien, ¿esta suposición estaba fuera de lugar? No, en realidad no estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Porque lo que ellos están viendo es algo sobrenatural. Y me voy a explicar por qué. Aunque en Lucas nosotros no tenemos un relato extenso de lo que está sucediendo, como les dije anteriormente, en Juan sí lo tenemos. Y si usted me acompaña a Juan capítulo 20, acompáñeme por un momento, Juan capítulo 20, dejando marcado Lucas 24. Juan capítulo 20. Vean lo que dice el versículo 19 relatándonos esta misma escena. Juan capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche, este detalle no se nos contó en Lucas, o sea, lo que está sucediendo aquí es de noche. Esto lo podemos extraer fácilmente de Lucas cuando vemos que los discípulos camino de Emaús corrieron a toda prisa de vuelta a Jerusalén y entendemos entonces que era muy tarde cuando llegaron de Jerusalén y eso lo hablamos la semana pasada. Ellos hicieron viaje de ida y viaje de vuelta, 11 kilómetros y 11 kilómetros. Claramente iba a ser de noche porque ellos en Emaús le dijeron al Señor que se quedara en casa porque ya el día estaba acabando. Entonces, claramente, nosotros vemos esto. Sin embargo, aquí en Juan se nos dice de manera explícita, cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice, el primero de la semana, estando, noten ese detalle, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. ¿Notaron ese detalle? Ese detalle no está en Lucas. Este detalle está aquí en Juan. Dice que donde ellos estaban reunidos estaban las puertas cerradas. Pero esto no es un aspecto irrelevante. No, en realidad es un aspecto relevante dentro del texto precisamente por lo que sigue diciendo Juan 20:19. Porque ellos tenían miedo de los judíos. Es obvio que tengan este miedo puesto que acaban de matar al Señor Jesús.
puesto que hay un rumor acerca de que su cuerpo no está en la tumba. Claramente ellos tienen miedo de que los romanos y los principales de los judíos arremetan contra los discípulos pensando en que ellos se robaron el cuerpo o algo por el estilo. Entonces, ellos están prácticamente escondidos, reunidos con las puertas cerradas. Y aquí es donde se explica la suposición. ¿Por qué? Porque estando ellos con las puertas cerradas, dice el versículo 19 de Juan 20, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora, es evidente que el texto nos está llevando a observar que Jesús traspasó el edificio o la habitación donde ellos estaban. Esto es una de las características del cuerpo glorificado, tal y como lo hemos hablado también anteriormente. Su cuerpo glorificado traspasó los lienzos, su cuerpo glorificado se desplaza de un lugar a otro con suma velocidad, aparece en de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos, desaparece de un lugar a vista de las personas que están, como en el caso de los discípulos camino a Emaús, que lo vieron desaparecer frente a sus propios ojos. Entonces, volviendo a Lucas capítulo 24, versículo 36 y versículo 37, los discípulos están reunidos en una habitación cerrada, y cerrada con mucha seguridad por miedo a los judíos, y de un pronto a otro, a pesar de que la habitación está cerrada, aparece Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Es evidente que la suposición tiene entonces una explicación lógica. Ellos lo que dijeron fue, estamos viendo un espíritu. Estamos viendo un espíritu. Y entonces, ante esta suposición de los discípulos, el Señor muestra evidencias físicas acerca de su resurrección. Evidencias que le demuestren a los discípulos que no están viendo un espíritu, que no están viendo un ente, que están viendo una persona resucitada. Esto es importante porque, bueno, años más tarde, el hecho de negar la humanidad del Señor Jesús e incluso negar la resurrección corporal del Señor Jesús se convirtió en una herejía muy popular. Una herejía que pues fue parte del gnosticismo de la época de la iglesia primitiva, por la cual tuvieron que pelear muchos de los apologistas y de los creyentes del primer siglo para erradicar esa mentira. Pero bueno, aquí lo que vemos entonces es que Jesús, ante la suposición de los discípulos de que están viendo un espíritu, muestra evidencia. La primera evidencia está en versículos 39 y 40. Dice así, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Voy a hacer aquí un paréntesis, es interesante porque las palabras con las que Jesús se presenta es paz a vosotros, pero después de estas palabras no hubo paz, ¿verdad? Aunque eso es un saludo tradicional, el hecho de decir paz a vosotros sugiere que sea un saludo simpático que genere paz, tranquilidad en el ambiente. De hecho, es un saludo muy tradicional en la cultura hebrea. Incluso se sigue practicando al día de hoy. Cuando usted escucha la famosa frase con la que los judíos se saludan al decirse shalom, están diciendo paz. El mensaje de paz es abundante en la cultura hebrea. Tanto así que por eso el nombre de Jerusalén es ese, Jerusalén, y tiene la connotación de un lugar o una habitación de paz. En este aspecto, Jesús les dice, paz a vosotros, con un saludo hebreo, humano, pero ellos se turban y se atemorizan. Pero Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados en vuestros corazones y en vuestros pensamientos? Vean también algo interesante del versículo 38. La pregunta de Jesús es, ¿por qué estáis turbados? Y vean esto. Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Alguien de la cultura actual, de la cultura moderna, diría, Jesús está loco porque nosotros no pensamos con el corazón, pensamos con la mente. Bueno, este texto nos ayuda también a ver cuando la palabra corazón aparece en la Biblia, no se refiere al órgano, se refiere a la conciencia interna del ser humano, a esta mente con la cual el ser humano conversa, ¿verdad? Usted no
probablemente no es el único loco que habla con usted mismo, ¿verdad? Eso es algo de humanos. Nosotros tenemos diálogos con nosotros mismos. Y a esto, a lo que normalmente se le llama conciencia, generalmente en la Biblia le llama corazón, ¿verdad? No es el órgano como tal, sino esta voz interior, parte de nuestra humanidad. Y en ese sentido dice, ¿por qué vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Y el versículo 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La evidencia física de Jesús para demostrarle a sus discípulos que Él es el que se les está apareciendo y no un espíritu, es que Él es capaz de mostrarles sus heridas para que ellos crean después de la evidencia. Recordarán que hubo un discípulo que es famoso precisamente porque creyó en la resurrección del Señor cuando el Señor le presentó esta evidencia. Recordarán su nombre, Tomás. Generalmente cuando nosotros hablamos de Tomás decimos el calificativo, lo acompañamos del calificativo Tomás el incrédulo. Sin embargo, muy probablemente estamos juzgando muy duro a Tomás, puesto que Juan capítulo 20 nos aclara que Tomás no está en esta primera ocasión en la que Jesús se presenta ante sus discípulos, sino que llega 8 días después, donde está en una reunión prácticamente muy similar. Pero vean lo siguiente, nosotros juzgamos a Tomás porque no creyó en el Señor hasta que el Señor le mostró sus heridas. Pero en la ausencia de Tomás, en la primera vez en la que el Señor se le presenta a los otros discípulos, el Señor tuvo que hacer exactamente lo mismo con los demás. Con los otros 10 tuvo que hacer exactamente lo mismo. Presentarle la evidencia de su cuerpo herido para que ellos entendieran que Él era el Señor resucitado, el que les estaba hablando. Por tanto, tenemos que tener un poco de cuidado con las percepciones que tenemos de las personas, ¿verdad? A la luz de la Escritura y cómo, porque algo se repita, podemos llegar a pensar de alguien algo en específico. Ciertamente el Señor le recriminó en cierto sentido la incredulidad a Tomás. Porque ves, crees. Y bienaventurados son los que sin ver creen. Eso es un hecho. Pero los discípulos tampoco creyeron sin necesidad de ver. Tuvieron que ver para creer. Que esto nos ayude a nosotros también, número uno, a no juzgar, porque pues es un ejemplo pertinente que nos puede ilustrar la forma en la que nosotros nos podemos dejar llevar por lo que la mayoría de gente dice de alguien para juzgarle sin darle lugar a la duda. Y por otro lado, hermanos, tengamos mucho cuidado porque si bien es cierto, el Señor recriminó a los discípulos que tuvieron que ver para creer, parece prácticamente por porcentaje que es muy usual que el ser humano y el creyente necesite evidencia para creer. Porque si nos vamos a analizar este evento de manera porcentual, el 100% de sus discípulos necesitaron ver para creer, al menos los que están reunidos en esta habitación. Esto nos debe dar una luz a nosotros y decir que una vida de fe a ciegas probablemente no es una conducta natural en el ser humano. Pero nosotros no nos regimos por las conductas naturales, nos regimos por una conducta espiritual. Y si usted se va por ejemplo, al fruto del espíritu, usted se dará cuenta que el actuar de la fe no es un fruto de una conducta humana, sino es un fruto del espíritu. ¿Se recuerdan Gálatas? Cuando habla del fruto del espíritu, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por tanto, cuando nuestra vida generalmente anda en busca de evidencias, quizá no nos estamos o no estamos evidenciando llenura del Espíritu. El fruto del Espíritu en la vida de un creyente se manifiesta a través de los elementos que están mencionados en Gálatas, pero uno de ellos es la fe.
es una conducta antinatural en la naturaleza humana, pero es una conducta espiritual y nosotros que tenemos el espíritu deberíamos reflejar entonces esta conducta en nuestro andar diario. Por otro lado, la escritura también dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Es normal que en nuestra vulnerabilidad humana lleguemos a reconocer que nos falta creer sin evidencia, porque nuestra naturaleza nos lleva a necesitar ver evidencias para creer. Es un ejercicio espiritual que tenemos que seguir, pues, en el que tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir alimentando nuestra área espiritual para desarrollar una vida de fe. No es algo que nace de la noche a la mañana, ni es algo que practican todos los cristianos. Las estadísticas de esta reunión nos demuestran lo contrario. Un gran porcentaje de las personas aquí reunidas necesitaron evidencia. Mis hermanos, sigamos alimentando nuestra vida espiritual y entendamos que una vida de fe proviene de un fruto del Espíritu manifestándose en la vida de los creyentes. La fe no es una virtud mía. La fe es un fruto del Espíritu que mora en mí. Continuamos. Ya vimos la evidencia de las heridas, pero no solamente Jesús les presentó esta evidencia, sino que también les presenta la evidencia del alimento. Dice en el versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Esto es la evidencia de las heridas que hablamos anteriormente. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, aquí parece como que están en shock, ¿verdad? Están sumamente felices, pero al mismo tiempo dudan de que algo tan grande y una noticia tan buena como la que están viendo sea real. Y en medio de este gozo dice, no lo creían y estaban maravillados. ¿Pero qué les dijo Jesús ahí para seguir dando evidencias de su resurrección? Les hizo una pregunta, ¿tenéis algo de comer? Y claramente el argumento del Señor es, los espíritus no comen, pero yo les estoy pidiendo comida y yo voy a comer frente a ustedes. Y aquí de nuevo el Señor les está mostrando evidencias físicas de que la resurrección es una realidad. Versículo 42. Ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Versículo 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Delante de ellos es, véanme, yo soy capaz de comer porque soy un ser humano. Jesús resucitó con toda la naturaleza corporal humana. ¿Por qué? Porque esto es parte del misterio de la encarnación. El Señor Jesús adoptó ese cuerpo en el momento de la encarnación y lo adoptó por la eternidad. Ciertamente, Él está en el cielo después de su ascensión y Él está en el cielo en un cuerpo. Y eso es un recordatorio de lo que Él estuvo dispuesto a hacer con tal de acercarnos al Padre. Él estuvo dispuesto a hacerse semejante a uno de nosotros. Recordatorio eterno de la humildad sacrificial del Señor para llevarnos a su presencia. Probablemente cuando nosotros estemos en la gloria y veamos al Señor en su cuerpo, eso nos va a recordar por toda la eternidad la gracia de Dios para con nosotros. Muy bien, aquí vemos, hasta aquí entonces, las evidencias físicas de la resurrección. Pero no son las únicas evidencias, también hay evidencias espirituales. Eso lo vemos a partir del versículo 44. Dice, y les dijo, y vean esto, qué interesante. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Se les parece a lo que él les dijo a los discípulos del camino de Emaús? Claramente. Sigue diciendo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, en toda la escritura. Toda la escritura habla del Señor. Hablábamos también la semana pasada que esta es la división tradicional de los libros del Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los salmos. O en algunas ocasiones se le llama Moisés, los profetas y los salmos. Moisés haciendo referencia
al Pentateuco, los profetas haciendo referencia tanto a relatos históricos donde aparecen profetas en la escena como Primera y Segunda de Reyes, como Primera y Segunda de Crónicas, y también hace referencia a los libros que son conocidos específicamente como profecías, como el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, como los profetas menores, que en la sección de los libros judíos no son 12 libros, sino que es un solo libro que se llaman los 12. En ese sentido, toda la escritura, todo el Antiguo Testamento, hasta los salmos, hasta los cantos, incluyendo salmos, incluyendo proverbios, incluyendo cantares, toda la escritura, todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo y el plan de redención para la humanidad. Y el Señor le dice a sus discípulos: yo les enseñé todo esto antes y era necesario que esto se cumpliera. Hay una evidencia espiritual de la resurrección. Esta evidencia espiritual proviene de la palabra espiritual del Señor. La escritura ha de discernirse espiritualmente, ha de entenderse espiritualmente. Por eso nosotros vemos al apóstol Pablo diciendo en Corintios que las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. Claramente, la escritura es un tema, un texto. Palabras espirituales son una evidencia espiritual que el Señor resucitó, porque la escritura habla acerca de la resurrección del Señor incluso antes de que esta resurrección acontezca. Ahora bien, viene algo sumamente interesante. Viene el versículo 45 y 46. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Como les dije anteriormente, el apóstol Pablo dijo que lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Y aquí entonces el Señor no solo les muestra que la escritura habla acerca de Él, sino que también les abre el entendimiento para que ellos comprendan lo que la escritura dice. Y habiendo hecho esto, les dijo en el versículo 46, así está escrito. Vea cómo inicia ese texto. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¡Wow! Así está escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito en el momento en que sucedió esto? El Antiguo Testamento. ¿Y qué dice entonces el Antiguo Testamento? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La Escritura habla del Señor. El tema de la Escritura es el Señor Jesucristo y el plan de redención del Señor para con la humanidad. Interesante también aquí que la evidencia espiritual necesita una acción divina para que al ser humano se le abra el entendimiento. ¿Por qué? Porque lo espiritual no se puede discernir de forma natural. Nuestra naturaleza tiene una incapacidad para discernir las cosas espirituales y por tanto el Señor actúa en el ser humano abriendo su entendimiento para que el ser humano entienda lo espiritual. Hay cosas que son veladas para el ser humano y cuando al Señor le place abrir el entendimiento, entonces las personas lo entienden. Mis hermanos, son temas espirituales. Son temas espirituales. No obstante, lo espiritual y el entendimiento de lo espiritual viene acompañado de algo. El entendimiento de lo espiritual viene acompañado de la exposición de la Escritura. Vean lo que dice ese texto. El Señor les está exponiendo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. El Señor está exponiendo la Escritura. Y después de exponer la Escritura, la Biblia, abre su entendimiento. Así que entender lo espiritual viene acompañado de una proclamación de la Biblia, de una proclamación de la Escritura. Hay una forma mala de entender el actuar de la regeneración espiritual y del actuar del Espíritu Santo para que el ser humano abra su entendimiento. Y esta forma mala ha tenido cierta popularidad, podríamos decir,
en la época moderna, donde a algunas personas les gusta irse siempre a los extremos, ¿verdad? Y en esta herejía, llamémosle así, definitivamente es una herejía. En esta herejía se cree lo siguiente: la herejía se llama hipercalvinismo, y la herejía dice, por ejemplo, como que cuando el Señor abre el entendimiento de una persona para que esa persona crea en el Señor Jesucristo. Por tanto, no es necesaria la evangelización, porque el Señor abre el entendimiento a quien quiera creer, o a quien Él quiere que crea, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ir a predicar si el Señor le va a abrir el entendimiento a las personas que ya le escogió? Ciertamente esto no es así, está muy distante de la Biblia. Y de hecho, el texto de hoy es como anillo al dedo para hablar de que esto no es así, porque el Señor le está abriendo el entendimiento a ellos acompañado de la exposición de la Escritura. Y porque lo que viene luego de que ellos tengan el entendimiento abierto es: vayan y prediquen, que es lo que vamos a hablar en el punto número 3. Por tanto, no sería contradictorio que el Señor les diga: ven, ustedes no entendían, entonces ni prediquen, porque ustedes les van a hablar a personas que no van a entender. No, el Señor no hace eso. El Señor les abre el entendimiento y les dice: ustedes no entendían, pero su entendimiento fue abierto, acompañado de la exposición de la Escritura. Por tanto, vayan y prediquen. ¿Qué van a predicar? La Escritura. Y por medio de la Escritura, el entendimiento de aquellos que está velado va a ser abierto. ¿Qué dice Pablo en el libro de Romanos? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, es necesaria la exposición de la Escritura, es necesaria la predicación de la Escritura, es necesaria la predicación del Evangelio para que las personas, para que el Espíritu Santo actúe en las personas y les abra el entendimiento. Esa mentira de que no es necesario ir a evangelizar es simple y sencillamente eso, una mentira. Y una mentira muy grande que está llevando a las iglesias a comportarse de una manera incorrecta, a tener un comportamiento inerte y a tener una pasividad peligrosa. La iglesia debería brillar por sus esfuerzos y por su cultura evangelística. No estamos cruzados de manos esperando que las personas crean simple y sencillamente porque una luz del cielo los ilumine. No, la iluminación, la regeneración y el trabajo del Espíritu Santo en aquellos que tienen el entendimiento velado viene siempre acompañado de una exposición de la Escritura. Y por tanto, la iglesia es ahora el responsable de ir y predicar la Escritura para que aquellos que tienen el entendimiento velado, el Espíritu trabaje en sus mentes y en sus corazones, les abra el entendimiento y estén capacitados entonces para entender y creer en el Evangelio. Esto he de aprovecharlo el día de hoy para hacer un llamado a la iglesia a que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a que no nos cansemos de hablar la palabra de Dios al incrédulo. Y ciertamente del Señor depende quién cree y quién no, eso lo entendemos y lo vemos a la luz de todas las Escrituras. El que crea tiene que ser una persona que haya sido expuesta al mensaje de la Escritura. No puede alguien creer sin haber sido expuesto al mensaje de la Escritura, porque entonces ¿en qué creyó? Nosotros predicamos el Evangelio, y el Evangelio es el tema de la Escritura. Sigamos predicando el Evangelio, hermanos. Muchas personas en una condición de incredulidad están por allí en el mundo. Y no nos vayamos tan lejos, no tenemos que cruzar continentes. Algunos son vecinos, algunos son familia. Y nosotros debemos predicar la palabra. De hecho, específicamente eso me lleva al siguiente punto, ¿verdad? Ya vimos la evidencia física de la resurrección, el Señor muestra sus heridas y el Señor muestra que puede comer. Ya vimos la evidencia espiritual de la resurrección. ¿Cuál es la evidencia espiritual? La Escritura habla acerca de que Cristo habría de resucitar. Y el entendimiento de ellos de una manera espiritual es abierto después de la exposición de la Escritura. Pero luego que ellos entienden, luego que ellos comprenden, luego que ellos conocen la evidencia, viene una responsabilidad. Hermanos, esto es un regalo
que viene en el mismo paquete. Dios nos da las bendiciones que recibimos por comprender la evidencia de la resurrección, pero en ese mismo paquete vienen responsabilidades. Y si bien es cierto, recibimos la bendición de la vida eterna al comprender y al entender que el Señor murió, fue sepultado y resucitó, y al tener una fe en Él, el regalo de su salvación viene con un paquete dentro que no puede separarse del paquete de la salvación. Y este paquete es un paquete de responsabilidad. Y la responsabilidad es, según versículo 47, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El entendimiento es abierto a la humanidad, al creyente, a cierta parte de la humanidad, porque ciertamente hay muchas personas que tienen su entendimiento velado. Pero usted y yo, si somos cristianos, nuestro entendimiento ha sido abierto, hemos comprendido la obra del Señor. Progresivamente el Espíritu Santo sigue abriendo nuestro entendimiento para entender poco a poco ciertas porciones de la Escritura. Entendemos más al Señor cada día, pero esto viene acompañado de una responsabilidad. La responsabilidad es no quedarnos solamente nosotros con este entendimiento, sino compartir el mensaje de arrepentimiento y fe al mundo. Por tanto, cuando el Señor devela las evidencias de su resurrección, al mismo tiempo otorga responsabilidades a quienes observan estas evidencias. La responsabilidad es predicar. ¿Predicar qué? Dice el versículo 47, el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento y el perdón de pecados, el cambio de vida. La persona tiene que arrepentirse de su conducta y entender que hay un Dios soberano que está dispuesto a perdonar los pecados de la humanidad. ¿A quiénes hay que predicarle? Dice, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿No es un mensaje exclusivo para una etnia y una cultura? Es un mensaje para toda criatura. Y esa es la forma en la que nosotros deberíamos estar obedeciendo y cumpliendo nuestra responsabilidad después de haber sido partícipes por parte del Señor de aquellos que entienden las evidencias de su resurrección. Ahora, esta responsabilidad de predicar viene acompañada de una frase interesante que está en el versículo 48, que es el último texto del día de hoy. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Tienen la responsabilidad los discípulos entonces de ir y predicar el Evangelio? ¿Por qué? Porque son testigos de estas cosas. Entonces ellos también tienen la responsabilidad de seguir atestiguando acerca de la resurrección del Señor, porque ellos fueron testigos de la evidencia de la resurrección. Este ser testigo implica contar aquello que observé, pero según la palabra griega que aparece aquí de testigo, este contar o este relatar aquello que yo observé o aquella evidencia que yo entendí, viene acompañado también de una disposición sacrificial. ¿A qué me refiero con esto? Estar dispuesto incluso a morir con tal de dar testimonio de que aquello que observé es cierto. La palabra testigo que aparece aquí es la palabra en griego martus o marturia en algunas expresiones. Y esta palabra es la raíz para la palabra mártir. O sea, cuando el Señor le dice a las personas o a los discípulos que sean testigos, esto tiene una connotación sacrificial. ¿Por qué? Bueno, porque van a ir a ser testigos de una verdad que el mundo odia y que el mundo no cree y que el mundo quizá mate a aquellos que defiendan eso como una verdad, pero ellos seguirán siendo testigos. Y en esa posición estamos usted y yo también. Eso fue parte de la responsabilidad que recibimos al entender las evidencias de la resurrección. Por tanto, esto me lleva a aplicaciones. A aplicaciones. Lo primero que yo puedo decir es, ¿debería yo
pedirle al Señor que fortalezca mi fe para no necesitar evidencias físicas para los temas espirituales. Conformarme solo con aquello que dice la Escritura es más que suficiente. Quizá los discípulos necesitaron más de la Escritura, necesitaron más que eso, evidencias físicas. Y Jesús les mostró sus heridas y Jesús les mostró que comía. Pero nosotros como cristianos y como sus discípulos también debemos pedirle al Señor que fortalezca y que incremente nuestra fe para que no dependamos de evidencias físicas para vivir una vida de confianza y credulidad en Él. Por otro lado, debo entender que aquello que dice la Escritura es un mensaje espiritual. Y si yo lo entiendo y lo comprendo es por la gracia del Señor y esto me debe llevar al agradecimiento. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y el Señor me ha dado el privilegio a mí de entenderlo porque el Espíritu Santo me ilumina y me guía a la verdad. Cosas que el mundo no entiende, yo las comprendo. Y quizá progresivamente, porque así es el camino del cristiano, progresivamente vamos a ir entendiendo cosas que antes no entendíamos porque el Espíritu Santo revela en nosotros, ilumina en nosotros verdades en el tiempo en el que estemos listos para entender y comprender esas verdades. Vean el ejemplo de los discípulos, hasta este momento entendieron eso. ¿Por qué el Señor no los iluminó antes? Bueno, porque este era el tiempo específico en el cual a ellos les correspondía entender esta verdad. Así es con nosotros. En nuestro caminar cristiano hay algunos temas que van a estar velados a nuestra mente, pero en el tiempo del Señor, Él va a darnos entendimiento y a quitarnos esa venda. Esto me debe llevar a mí al agradecimiento, porque hay personas que no entienden la Escritura, porque no pueden discernir lo espiritual. Pero por la gracia del Señor, yo leo la Escritura y hallo en ella un tesoro para mi vida. Esto me debería llevar al agradecimiento. Y por último, la responsabilidad de predicar el Evangelio es inevitable no hacer hincapié en esta aplicación. Debemos predicar el Evangelio y predicarlo incluso con una actitud sacrificial, estando dispuestos a defender con nuestra vida que aquello que estamos atestiguando es la verdad, que Cristo resucitó entre los muertos conforme a la Escritura y que todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Esa verdad la debo defender incluso con mi vida, siendo un mártir, siendo un testigo del Señor, aunque me cueste mi confort, mi comodidad. Ese es el llamado, esa es la responsabilidad que venía en el regalo. No venían solo beneficios, venían también responsabilidades. Y esta responsabilidad implica predicarle este mensaje a todas las naciones, a toda criatura. Yo no sé quiénes de aquellos que escuchen mi mensaje van a creer y quiénes no. Esto le corresponde al Señor. Yo simple y sencillamente le predico a toda criatura y el Señor va a abrir el entendimiento de las personas. Y la pregunta es, ¿estamos siendo obedientes en ese aspecto? ¿Estamos predicando la palabra a otros hermanos? ¿Estamos siendo luz como iglesia? Cuando el Señor nos dio el regalo, agarramos los beneficios y rechazamos las responsabilidades. Cuidado, esa no puede ser la actitud del cristiano. Esa no puede ser la actitud de la iglesia. La luz no se pone debajo del almud, sino sobre la mesa para que alumbre a todos. Hermanos, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos lo que eso significa? Estamos funcionando en el mundo como una representación de Cristo resucitado. Cumplamos nuestra responsabilidad. Cumplamos nuestra responsabilidad con valor, determinación, aunque nos cueste la vida. Y hoy en día no nos está costando la vida. Quizá en el futuro sí, pero hoy en día no.
al menos aquí, en el contexto en el que nosotros estamos como Templo Bautista de Tibás en Costa Rica en 2020, no nos está costando la vida. ¿Estamos siendo responsables? ¿Estamos cumpliendo con nuestra labor? Hermanos, analicemos nuestra conducta. Analicemos nuestra conducta. El Señor nos ha abierto el entendimiento para entender su resurrección y por eso nosotros somos cristianos, pero junto con esa gracia de abrirnos el entendimiento venía la responsabilidad. Cumplamos nuestra labor. Prediquemos al mundo acerca de la redención que hay en el Señor Jesucristo. Ese sería mi mensaje del día de hoy, hermanos, y con esto estaría concluyendo. La próxima semana, anuncio importante, es el último sermón del estudio expositivo de Lucas. Y vamos a estar hablando acerca de la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu al mundo. Gloria a Dios por su palabra. Acompáñenme en oración y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias porque tú abres nuestro entendimiento para la comprensión de ella. Señor, quizá hay alguien que esté escuchando este sermón y que está en condición de incredulidad. Oramos por esa persona, para que tu palabra, Señor, sea eficaz en su corazón y que tú abras su mente y su entendimiento y esta persona pueda llegar a creer en ti. Y a nosotros, Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe en nuestro andar diario. Ayúdanos, Padre Celestial, a satisfacernos de la Escritura, entendiendo que es un mensaje espiritual, y agradecerte a ti, porque si llegamos a comprender tu palabra, es porque tú has sido bueno con nosotros, es por tu gracia. Y por otro lado, Señor, ayúdanos también a cumplir nuestras responsabilidades como tus hijos y a predicar tu palabra a toda criatura. No queremos esperar de brazos cruzados a que las personas lleguen a la fe, lleguen a creer en ti simple y sencillamente porque un rayo de luz aparezca en sus mentes. No, Señor, nosotros entendemos que tú has elegido a tu iglesia para cumplir esa responsabilidad. Predicar al incrédulo y por medio de la presentación de tu palabra y de tu evangelio abrir el entendimiento de tu pueblo. Señor, ayúdanos a seguir siendo valientes, a ser testigos en todo el sentido de la palabra, y aunque defender una verdad nos lleve a la muerte, ayúdanos, Señor, a tener esa disposición, esa voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser bueno. Bendice a mis hermanos, bendice a mi iglesia. Ayúdanos a ser una luz en Costa Rica. Ayúdanos a ser una herramienta en tus manos para un avivamiento espiritual en nuestra nación. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos ponemos, oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber permanecido acá y por haber estado escuchando este estudio. Como les dije, la próxima semana va a ser el último estudio del Evangelio de Lucas de manera expositiva. Más de 2 años en esto, hermanos. Y damos gracias a Dios porque hemos podido aprender su palabra. Probablemente después de este estudio hagamos un paréntesis temático. Eso quiere decir que no vamos a meternos a otro estudio expositivo, sino que quizá estudiemos algún tema, dando un pequeño descanso a este formato expositivo, y luego nos adentremos a otro libro, ¿verdad? Entonces, esperamos en el Señor que esto haya sido una bendición. Recordemos que durante la semana siguen habiendo más cultos, más servicios. Este viernes se reúnen los jóvenes a las 7 de la noche, no sábado. Sábado, Día de la Madre. Esperemos que al menos en casa estemos celebrando con las madres, ¿verdad? Entonces los jóvenes se reúnen el viernes a las 7 de la noche, y también el domingo a las 10 de la mañana en el horario habitual. Seguimos con el estudio del pastor Mike, con esta serie de sermones acerca de héroes del Antiguo Testamento, de personajes en los cuales Dios manifestó su gloria por medio de sus vidas. Y en el culto de la tarde continuamos con el estudio del profeta Abdías. Estaríamos ya en la cuarta enseñanza de la serie, cuarta de 5
enseñanzas, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay muchos recursos disponibles para que juntos como iglesia sigamos creciendo. Lo peor que podemos hacer en casa es quedarnos sin crecer, estancarnos. Eso es lo peor que podríamos hacer. Como iglesia debemos crecer, debemos animarnos unos a otros. Quizá usted sepa de algún hermano que necesite ánimo. Somos iglesia y juntos debemos animarnos los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros, dice también su palabra. Gloria a Dios, hermanos. Esto fue todo de mi parte. Espero que haya sido una bendición y entonces nos estaremos viendo en los siguientes servicios. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es su